Mi nombre es Mayra González Carrasco y el día de hoy abordaremos la disciplina Historia del siglo XXI del componente formativo básico, correspondiente a la unidad de aprendizaje curricular 3, Ocaso y Amanecer, con el tema CS-309, la violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio judío, Segunda Guerra Mundial. Para este video tenemos dos objetivos o propósitos de aprendizaje claros. El primero es que ustedes identifiquen qué fue la Segunda Guerra Mundial. El segundo es que ustedes analicen la violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio judío. Comenzaremos por definir qué fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, es decir, tuvo una duración de 6 años. Está considerado como el mayor conflicto mundial y ha sido la última gran guerra, en la cual se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Pero ¿quiénes participaron en este gran conflicto bélico? 23 países participaron activamente en el conflicto, pero hubo dos alianzas militares que encabezaron: las potencias del Eje y países aliados. Las potencias del Eje estuvieron encabezadas por Alemania, Italia y Japón, y los países aliados fueron Inglaterra, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. El Holocausto, el genocidio judío, ocurrió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Significó la persecución y aniquilación de 6 millones de judíos, 5 millones de gitanos, discapacitados y homosexuales, que fueron perseguidos por alemanes nazis y sus seguidores. Adolfo Hitler fue líder del nacionalsocialismo. Idealizó el espacio vital para la raza aria como superior. Hitler creía que los alemanes pertenecían a un grupo superior de razas, al que llamaban aria. Hitler afirmaba que la raza aria alemana había sido mejor dotada que las demás, que tenían una superioridad biológica y por lo cual estaban destinados los alemanes al mando del Imperio de Europa Oriental, lo que incentivó el odio hacia los judíos. Violencia inédita y genocidio judío. Cabe mencionar que la información que a continuación les mostraremos se tomó como referencia del libro El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, el cual fue un sobreviviente de un campo de concentración nazi. Campos de concentración nazi. Los alemanes separaban a los judíos de su familia y los llevaban en su mayoría a un internamiento en campos de concentración, el más conocido de ellos, Auschwitz. Miles y miles de personas llegaron a este lager en vagones de tren repletos de gente. Algunos viajaban días en condiciones inimaginables. Subían a 1,500 personas tendidas sobre su equipaje en vagones con una capacidad máxima para 200 personas, donde muchas veces no podían estar ni en cuclillas. Algunos viajaban días sin recibir alimento. Al llegar, observaban el campo de concentración rodeado de alambre de espinas o púas, como se le llama en algunos países, con enormes faros y silbatos de mando. Al ingresar, los capos, que eran los capataces, les quitaban los objetos y joyas que llevaban escondidas. Posteriormente, hacían una selección de 2 filas. La primera iba al área de desinfección,
y la otra directamente a la cámara de gases. Las personas que iban al área de desinfección las llevaban a golpes, empujones, a latigazos y con obscenidades. Los obligaban a desnudarse, a dejar todo en el piso. La gente por miedo se quitaba la ropa. Si alguna persona desobedecía, sentía el látigo, con largas correas de cuero sobre el cuerpo. Les rasuraban la cabeza y el cuerpo completo. Les daban uniformes andrajosos y si tenían zapatos en buenas condiciones, se los cambiaban por zapatos desgastados. Número de prisionero. Al entrar al lager, perdían su nombre, autonomía e identidad, pues los tatuaban con un número asignado para cada preso. Cabe mencionar que este proceso era doloroso, pues como era de esperarse, no contaban con un procedimiento médico adecuado. Ese mismo número lo llevaban en el pantalón y la camisa, que como ya se mencionó anteriormente, era extremadamente desgastado, pues tardaban medio año con la misma camisa y no se lavaba en días. Dormir. Dormían en literas de 3 pisos de 2 por 2 metros, en las cuales acostaban a 9 hombres directamente sobre tablones, con 2 mantas para todos. Dormían de lado por el espacio limitado que tenían, y muchas veces sus zapatos los ocupaban de almohada. Literalmente dormían como sardina en lata, pero eso no importaba, porque el frío que se vivía en Auschwitz era tan extremo que esto ayudaba a que el frío no penetrara sus huesos, apretujándose al lado de sus compañeros. Comida. La comida en el campo de concentración nazi era extremadamente limitada. Vivían con una ración de pan de 250 gramos y una distribución racionada de sopa. Cuando la comida se repartía, los formaban perfectamente bien alineados. Si desobedecían, los golpeaban. Estaban con un grado tal de desnutrición que no parecía que tuvieran una figura humana. Fue cuestión de semanas para que perdieran su semblante humano, que necesitaban apoyarse de la pared hasta para subir un escalón. Con el tiempo fueron creando métodos de supervivencia, a racionar la sopa y la minúscula ración de pan, la que reservaban en migajas en sus bolsillos para sobrevivir, aunque con el tiempo los músculos desaparecían. Trabajo. Apenas se veía el claro oscuro del amanecer y con un frío de 20 grados bajo cero se escuchaban los silbatos de los capos para dar la indicación de formar cuadrillas de trabajo. Los capos conducían a los incautos como rebaño, en alineadas filas, algunas veces descalzos en campos nevados, a insultos, golpes, latigazos y groserías, y en ocasiones hasta pedradas, trato que no es digno ni para un animal. En ocasiones los enviaban muy lejos. Ellos trabajaban elaborando vías de tren, túneles y diversos trabajos que se les encomendaban sin tener ningún descanso. El área emocional. Los incautos mostraban cierta apatía. Ellos sufrían una muerte emocional, sufrían una tortura interior, tenían la añoranza de su hogar y de su familia, tenían sentimientos de nostalgia y eran amenazados constantemente de muerte. Cámaras de gases y hornos crematorios. Las cámaras de gas tenían capacidad para miles de personas. Para evitar el pánico, se les decía que se trataba de un proceso de desinfección, pero lo que en realidad les esperaba era la muerte. Solo era cuestión de 25 minutos para que miles de cadáveres fueran sacados de la cámara, desposeídos de sus joyas, en caso de que todavía quedaran, y la extracción de sus dientes de oro en caso que tuvieran,
y enviados a los crematorios, los que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios periódicamente eran sustituidos por otros. Pero ustedes estarán preguntando, ¿cuál es la utilidad de esta información en mi vida cotidiana? La Segunda Guerra Mundial nos sirvió para demostrar la fragilidad de todas las sociedades, demostrar los peligros que nos trae el prejuicio, la discriminación y la deshumanización. Nos hace reflexionar sobre las cuestiones contemporáneas que afectan a las sociedades de todo el mundo. Nos enseña el potencial humano en situaciones extremas y desesperadas. Además, a partir de esto, sabemos que se crearon instituciones que el día de hoy nos defienden de injusticias sociales, tal es el caso de la UNESCO. En conclusión, se puede establecer que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo enormes consecuencias para el mundo, las más dolorosas, las pérdidas humanas, ya que un sinfín de personas fallecieron entre civiles y militares, guiados por dirigentes los cuales se consideraban de razas superiores y por no decirlo, inmortales. ¿Y por qué no decirlo? Inmortales. Los que solo buscaban aliarse entre países para conseguir el poder absoluto y la conquista del mundo con métodos déspotas e inhumanos, sin importarles la cantidad de personas que podían morir y sin importar más que su triunfo. En este lapso de 6 años que duró esta guerra, se puede evidenciar el deseo de venganza, la rabia, la desesperación, la inconformidad y el deseo de conseguir lo que no se logró en la Primera Guerra Mundial. Por último, los dejo con una reflexión de Víctor Frank, que dice: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. ¿No podemos cambiar la situación? Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. En esta última diapositiva les dejo material sugerido de páginas web, libros y películas. En esta ocasión los libros sugeridos son El diario de Ana Frank, El hombre en busca del sentido, Hiroshima, y las películas sugeridas El pianista, La vida es bella, El niño con pijama de rayas. Y eso sería todo. Muchas gracias.